Hola jóvenes, bienvenidos a esta primera clase virtual acerca de las reacciones SN1, SN2. Vamos a hacer una explicación de los mecanismos de reacción y factores que los afectan. En primer lugar, podemos mencionar la sustitución nucleofílica unimolecular o SN1 como la reacción entre un halogenuro de alquilo, preferentemente secundario o terciario, y un nucleófilo débil, por ejemplo, el metanol, como ustedes lo pueden ver aquí en el ejemplo. Cuando este está tratado a reflujo, se obtiene un éter, ¿cierto? Bueno, para explicar el mecanismo de esta reacción, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, ver que esta reacción es unimolecular, o sea, su velocidad depende solamente de la concentración del halogenuro de alquilo multiplicado por la constante de velocidad. Si observamos el perfil de energía de esta reacción, podemos ver que se realiza en varias etapas, ¿cierto? Pero para llegar, por ejemplo, a los primeros intermediarios, que es el carbocatión, necesitamos sobrepasar una barrera energética. A esa barrera energética se le llama energía de activación. Para finalmente llegar a los productos de esta reacción. Como ustedes pueden ver aquí en este video, en esta gráfica, podemos ver que en este mecanismo de reacción básicamente se genera un carbocatión, ¿cierto? Donde está el grupo, donde se encontraba originalmente el grupo saliente. Luego, el ataque de un nucleófilo, que puede ser en este caso el mismo solvente, que en este caso es metanol, ¿cierto? Ataca en donde está ubicado el carbocatión, para luego otra molécula de solvente abstraer el protón que queda con carga positiva. Desde el punto de vista de la estereoquímica de esta reacción, podemos decir que como se genera un carbocatión que puede ser atacado por un nucleófilo tanto por la parte superior del plano de la molécula como por el plano inferior de esta molécula, se podrían obtener ambos enantiómeros. Sin embargo, se ha encontrado que en la realidad se encuentra que se obtienen productos tanto por retención de configuración y productos también de inversión de configuración en cantidades que no son parejas, ¿ya? Y siempre se obtiene el isómero que es trans, o sea, inversión con un poco de exceso. Esto se debe a que al momento de formarse el carbocatión, inmediatamente el nucleófilo tiende a atacar a este carbocatión, pero donde sale el grupo saliente, en este caso, en el ejemplo estamos viendo el bromo, el bromo también a su vez bloquea un poco la entrada de este nucleófilo, siendo más óptima el ataque desde abajo, ¿cierto? Porque está menos impedido estéricamente. El mecanismo de reacción de estas reacciones primero pasa por un paso de formación de carbocatión, ¿ya? Por ejemplo, vemos aquí un cicloalcano, ¿cierto? Que está bromado. Se sale ese bromo y se obtiene un carbocatión secundario. Este carbocatión entonces es atacado por un nucleófilo, que en este caso es metanol. Puede hacerlo tanto por la parte superior como por la parte inferior. Luego, una segunda molécula de metanol es capaz de abstraer ese protón
cargado positivamente para formar un producto final que puede ser cis o trans dependiendo de dónde haya sido el ataque. Otra cosa que sucede también en las reacciones SN1 son los reordenamientos. Estos reordenamientos dan respuesta a lo que a algunas reacciones. Por ejemplo, tenemos el 2-bromo-3-metil-butano, que al hacerlo reaccionar en estas condiciones, con etanol y calor, obtiene una mezcla de productos, ¿cierto? Uno de esos productos es sin orientar, sin reordenar, perdón. Esto quiere decir que donde sale el grupo saliente, que en este caso es el bromo, entra el nucleófilo, que sería ese que dice que es el 2-etoxi-3-metilbutano. En cambio, existe también otro compuesto que se obtiene, que es el producto reordenado, llamado 2-etoxi-2-metilbutano. ¿Cómo se genera este producto? Este producto se genera por la migración, en este caso, de un hidrógeno, que se mueve con su par de electrones hacia el carbocatión, generando un carbocatión mucho más estable que el inicial. Si esto lo vemos en 3D, podemos observar que el orbital vacío 2p es posteriormente llenado con los electrones del hidrógeno que se reordenó. Y una tercera etapa en la cual ese carbocatión es atacado por un solvente, ¿cierto? Como un nucleófilo. Y como última etapa es la salida del protón para generar el producto final. Se ha visto que halogénuros primarios no pueden producir carbocationes, ¿cierto? Como lo hemos visto en clases. Es muy difícil que se obtengan ese tipo de compuestos. Pero se ha visto algunas veces que lo hacen, pero cuando lo hacen es porque ocurre el fenómeno del reordenamiento. Como por ejemplo, tenemos el caso aquí que vemos en la pantalla, en el cual al momento de salir el grupo saliente bromo, se produce la migración. O sea, si se postula que hay una especie de formación de carbocatión, este es muy rápido, porque al mismo tiempo que ocurre la salida del bromo, estaría entrando el nucleófilo, el residuo de la molécula que está reordenándose. En este caso sería un metilo, ¿cierto? Generándose también, en este caso, un carbocatión terciario, más estable que el inicial. Ahora pasamos a ver la sustitución nucleofílica bimolecular. En este caso, se hace reaccionar un ion hidroxilo, que es un nucleófilo fuerte, sobre un yodo de metano, produciéndose un producto, que en este caso es un alcohol, metanol, más el ion yoduro. Se ha visto desde el punto de vista de la cinética de la reacción que esto ocurre de manera con una cinética de segundo orden. O sea, aquí, aparte de la constante de velocidad de la misma reacción propiamente tal, es importante la concentración tanto del nucleófilo como del electrófilo, en este caso, que es el halogénuro de alquilo, ¿ya? Que a diferencia del mecanismo anterior, solamente la velocidad dependía de este halogénuro de alquilo. El mecanismo de reacción es el siguiente. Se observa que el ataque del nucleófilo, en este caso el nucleófilo fuerte como el anión hidroxilo, ataca por el lado posterior
donde sale el grupo saliente, en este caso el yodo. Como ustedes lo pueden ver aquí en esta animación, el nucleófilo justo ataca el lado posterior del orbital sp3, donde está ubicado el grupo saliente. Desde el punto de vista energético, podemos observar que la energía, cuando la energía de los productos es menor a la energía de los reactantes, la reacción es una reacción exotérmica. Y para este tipo de reacciones no existe una etapa intermedia. Esto quiere decir que solamente existe una barrera energética, que es la energía de activación de la reacción. Por eso es que se dice que estas reacciones son concertadas. También puede ocurrir en la otra, de manera alternativa, una reacción endotérmica en la cual la energía del producto es superior a la energía de los reactantes. Y ahí el delta G de activación sería mucho más grande que el caso anterior. Desde el punto de vista de la estereoquímica, podemos decir que ocurre una inversión de la configuración, y esta reacción es una reacción estereoespecífica porque no ocurre de otra manera, ¿ya? No se forma ningún intermediario, solamente está un estado de transición, ¿ya? Podemos ver aquí abajo en el ejemplo que en un principio tenemos el S2 bromobutano, y como producto se obtiene el R2 butanol, ¿cierto? Para hacer una comparación entre estos dos mecanismos de reacción, según la influencia del nucleófilo, podemos decir que la sustitución nucleofílica unimolecular, la fuerza del nucleófilo no es importante y funciona muy bien con el mismo solvente, como lo pudimos observar. La sustitución nucleofílica SN2 bimolecular se requiere un nucleófilo fuerte siempre. De acuerdo a la influencia del sustrato, para las reacciones SN1, para carbonos de tipo terciario y secundario, funcionan bastante bien. Y para los primarios y metilos, halogenuros de metilo, por ejemplo, son improbables este tipo de mecanismos. En cambio, para las SN2, la reactividad, digamos, es a la inversa, ¿cierto? Y aquí el carbono terciario prácticamente no es apropiado. De acuerdo a la influencia del disolvente, para el caso de la SN1 requiere un buen disolvente ionizante. Para el caso de la SN2 puede ir más rápida con disolventes menos polares, inclusive. Vale mencionar que en la SN1 se formaría un carbocatión, por lo tanto, solventes que tiendan a ser ionizantes estabilizarían ese estado, ese intermediario de reacción para la SN1. Como vimos también, la cinética en el caso de la SN1 depende de solamente del halogénuro de alquilo, de la concentración del halogénuro de alquilo multiplicado por la constante de velocidad. En cambio, la SN2 depende de la constante de velocidad multiplicada por los dos reactivos, en este caso halogénuro de alquilo y el nucleófilo. De acuerdo a la estereoquímica, podemos decir que la SN1 se producen mezclas de retención e inversión y racemización también. Pero como vimos, en algunos casos la inversión es un poco más favorecida que la racemización o que la retención. La estereoquímica de las SNO siempre va a ser con inversión, ¿ya? Por eso se dice que es estereoespecífica. Y obviamente los reordenamientos ocurrirían solamente en el caso de las SN1, ¿ya? Y con esto terminamos la presentación. Y obviamente les dejo ahora un cuestionario para que ustedes puedan responder. Muchas gracias.